Hola, soy Martín. En nuestro viaje prehistórico de hoy les mostraré monstruos del mundo antiguo. Un monstruo marino mortal, un nuevo gato prehistórico, un impactante supersentido que el científico nunca supo que tenían los dinosaurios. La bestia del Perú. Hace 39 millones de años, el animal más pesado que jamás haya existido nadó por el océano sobre lo que hoy es Perú. Los científicos creen que era incluso más grande que la ballena azul. El Valle de Ica, en Perú, estuvo completamente inundado en tiempos prehistóricos, lo que lo convirtió en un océano vibrante, repleto de criaturas majestuosas y verdaderos monstruos marinos. Hoy en día, el océano ya no existe. El fondo de ese antiguo océano es ahora el desierto de Ica, un lugar donde los científicos frecuentemente extraen fósiles de la roca. Fueron científicos de la Universidad de Pisa quienes descubrieron los restos fosilizados de la que podría ser la ballena más grande jamás encontrada. Los investigadores descubrieron un conjunto de huesos de ballena inusualmente densos. Desde el principio, entendieron que los huesos eran definitivamente de un cetáceo, pero no de ningún cetáceo vivo en este momento. Esta criatura tenía un aspecto realmente extraño, era robusto y de proporciones inusuales. Los científicos creen que probablemente era unos 4.6 metros más baja que una ballena azul moderna, y sin embargo, era 3 veces más pesada. Intenta imaginar en tu cabeza qué tan grande era este animal. 3 veces más pesado que una ballena azul es impactante, y ni siquiera parece científicamente posible. Los investigadores creen que la enorme criatura marina tenía un par de patas en la parte inferior de su cuerpo que usaba para trepar por el fondo marino. Era tan pesado que necesitaba patas para impulsarse. El esqueleto extraído del desierto peruano pesaba aproximadamente 8 toneladas. Para darte una perspectiva, su esqueleto es aproximadamente 3 veces más pesado que la estructura esquelética de los dinosaurios más grandes conocidos por la ciencia. Una sola vértebra descubierta por el equipo pesaba más de 90.7 kilogramos. Es como si una sola pieza de tu columna fuera tan grande que solo pudiera levantarse y moverse con una grúa. Los otros dinosaurios Rex. En Marruecos se descubrieron recientemente los fósiles de 2 parientes del famoso tiranosaurio Rex. Los fósiles pertenecen a 2 especies de dinosaurios totalmente nuevas, lo que alimenta aún más la evidencia de que Marruecos era uno de los lugares más peligrosos del planeta durante la era de los dinosaurios. Estos nuevos fósiles fueron descubiertos en las afueras de Casablanca. Ambos pertenecían a la familia Abelisauridae más grande. Eran depredadores carnívoros bastante similares a los tiranosaurios de América del Norte, solo que al otro lado del mundo. Y tenían caras extrañamente rechonchas, como las de los bulldogs. Estos eran los otros tiranosaurios Rex que dominaban África a finales del Cretácico. Uno de los nuevos depredadores era bastante bajo, solo medía unos 4.6 metros de largo. Pero lo verdaderamente impresionante es la diversidad. El doctor Nick Longridge de la Universidad de Bath dijo que en esta parte de Marruecos se están descubriendo muchos dinosaurios. Los fósiles se encuentran en una ubicación extraña, en el fondo de un mar tropical poco profundo que alguna vez estuvo lleno de tiburones y mosasaurios. Se han encontrado tantos carnívoros feroces en la misma época y en el mismo lugar que su coexistencia es desconcertante. Todos estos abelisaurios diferentes eran monstruos depredadores, pero todos prosperaron en el mismo lugar. Debe haber habido abundancia de alimentos para sustentar una población diversa de depredadores superiores. En la mayoría de los casos, un depredador importante llega a la cima de la cadena alimentaria y domina un área, tal vez 2. Pero hace 66 millones de años, en Marruecos había demasiados superdepredadores para contarlos. Esta puede haber sido la propiedad más diversa del mundo cretácico, y definitivamente uno de los lugares más peligrosos para estar si no eres un depredador. Lamentablemente, su superioridad evolutiva no los protegió del cataclismo del impacto del asteroide. Y ahora, el número 15, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es sin seguidores como ustedes. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. El cráneo de pliosaurio, una bestia de proporciones absurdas, fue encontrada en la costa jurásica de Inglaterra. No es la versión en inglés de Jurassic Park. Es una costa tan rica en fósiles que se considera uno de los mejores lugares del mundo para buscar restos prehistóricos. Los científicos han encontrado muchas cosas aquí, pero nada que se compare con este hallazgo más reciente. Descubrieron el cráneo fosilizado de uno de los depredadores más peligrosos que este mundo haya visto jamás. El descubrimiento fue tan sorprendente que el propio Sir David Attenborough lo investigó. Los paleontólogos recogieron el cráneo de un pliosaurio del acantilado al borde de la playa. El cráneo tiene 150 millones de años.
Durante eones y eones permaneció sepultado dentro de los acantilados. Millones de años de erosión han revelado al monstruo por primera vez. Cuando estaba vivo, el pliosaurio era uno de los animales más aterradores del océano. ¿Cómo exactamente hicieron los paleontólogos para sacar un cráneo de dinosaurio de un acantilado? El descubrimiento fue un poco menos sofisticado de lo que se podría pensar. Un entusiasta de los fósiles estaba husmeando en la playa cerca de la bahía de Kimmeridge cuando se encontró con el hocico del pliosaurio. El entusiasta alertó a las autoridades correspondientes. Lo que siguió fue un intenso proyecto de extracción desde la mitad del acantilado erosionado. Los paleontólogos colgaban de cuerdas mientras preparaban lenta y cuidadosamente el fósil para su extracción. Luego, tuvieron que levantar el cráneo hasta la cima del acantilado para transportarlo. Este no fue un simple trabajo de tarde. Yo diría que lo que más me gusta de este cráneo en particular es que no se necesita imaginación para ver lo aterrador que era el pliosaurio. Su cráneo está tan perfectamente conservado que se puede ver su mandíbula parecida a la de un cocodrilo, repleta de más de 100 dientes. Incluso puedes ver los grandes agujeros en el costado de su cráneo que alguna vez estuvieron llenos de músculos. Músculos utilizados para aplastar presas. Los investigadores creen que su fuerza de mordida estaba en el mismo rango que la del tiranosaurio rex. En otras palabras, el pliosaurio era el rex del mar. Su cráneo mide alrededor de 3 metros de largo, lo que significa que su cuerpo probablemente medía alrededor de 12 metros de largo. Garra misteriosa. Hace 50 años se descubrió una garra misteriosa en la provincia de Columbia Británica. Ahora se ha identificado como perteneciente a un primo del Triceratops. Esta extraña criatura es el primer dinosaurio único jamás descubierto en la Columbia Británica. Vivió hace 67 millones de años y era tan adorable que ni siquiera tiene sentido. La garra fue descubierta enterrada en algunas rocas a lo largo del borde de una vía férrea en el desierto cerca de Smithers. Pero como esto fue hace tanto tiempo, no había mucho que los científicos pudieran hacer con una garra al azar, así que fue almacenada y permaneció allí hasta hace poco. Victoria Arbor y un grupo de sus colegas se encontraron con la garra y quedaron cautivados por ella. Recientemente concluyeron varios años de análisis que llevaron al nombramiento de la nueva especie. Se llama Ferrisaurus sustutensis, que se traduce como lagarto de hierro del río Sustut. Además de la garra, los investigadores tienen un par de huesos de los dedos del pie y algunos huesos del hombro, pero eso es todo. Estos huesos pequeños y fragmentados pueden caber en una caja de pizza. Sin embargo, son lo único que queda de toda una especie. Así de raros son realmente los huesos de dinosaurio. La mayoría de los investigadores coinciden en que los científicos modernos solo conocen una pequeña fracción de las especies antiguas. Lo más probable es que los humanos nunca identifiquen a todos los dinosaurios y bestias prehistóricas que alguna vez vagaron por estas tierras. ¿Pero qué tan adorable era Ferrisaurus? Se parecía mucho al Triceratops, pero era más caricaturesco. Tenía un volante corto, no tenía cuernos en la cara y tenía un pico parecido al de un loro. Y aunque caminaba pesadamente sobre 4 patas, probablemente tenía la capacidad de caminar erguido. Imagínate un Triceratops sin cuernos y caminando sobre 2 patas. El dinosaurio de Utah. En el estado de Utah se ha descubierto una especie de dinosaurio de hace 100 millones de años. La nueva especie es tan nueva como parece y no se conoce ningún otro espécimen. Los científicos llamaron a la criatura Lanny Smithy. El dinosaurio no era tan aterrador ni tan feroz como algunos de los dinosaurios de nuestra lista de hoy, pero comía plantas cuando estaba hambriento. Este tipo en particular era un joven de unos 3 metros de largo y duro como un clavo. Lindsay Sano, del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, dijo que Lanny Smithy tenía mandíbulas poderosas para triturar material vegetal. Era un tipo de ornitópodo, más informalmente conocido como dinosaurio con pico de pato. Puede haber estado relacionado con otras criaturas con pico de pato, como el Edmontosaurus de Canadá. El dinosaurio no es particularmente único, ya que había muchos dinosaurios con pico de pato por ahí. Aún así, vivió una época interesante. Estuvo vivo durante la última parte del Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años. Lanny Smithy vivió un periodo de calentamiento significativo y luego murió con el asteroide que mató al resto de los dinosaurios. Este momento particular de la historia de la Tierra fue extremadamente volátil. Lindsay dijo que el planeta experimentó repentinamente un aumento de temperatura conocido como máximo térmico del Cretácico. De la nada, las concentraciones de gases de efecto invernadero se dispararon.
Los niveles de gases de efecto invernadero eran aproximadamente 4 veces más altos que los actuales, lo cual es bastante increíble si lo piensas. Además, el nivel del mar era mucho más alto, no unos pocos metros más arriba como si se esperara una inundación. El nivel del mar era unos 305 metros más alto que en la actualidad. Intenta imaginarte cómo se vería la Tierra hoy si estuviera bajo 305 metros adicionales de agua. Ah, y no puedo olvidarme de mencionar a los polos. El polo norte y el polo sur estaban cubiertos de bosques tropicales sofocantes. Un viaje a través del polo norte sería como intentar caminar por la jungla desde Vietnam hasta Camboya. Lo principal que hay que recordar es que la Tierra siempre está cambiando. Este misterioso dinosaurio con pico de pato de Utah vivía en un clima tan cálido y húmedo que los humanos modernos casi con seguridad no podrían sobrevivir. El antiguo delfín de río. Los científicos del Smithsonian han revelado una especie totalmente nueva de delfín de río a la que han denominado Isminia panamensis. Fragmentos fósiles tomados de Panamá ayudaron a revelar no solo una especie nueva para la ciencia, sino también información sobre la evolución de los delfines de río de agua dulce. El fósil tiene aproximadamente 6 millones de años. Fue encontrado en la costa del pequeño pueblo caribeño de Pina. El fósil consiste en un cráneo parcial todavía conectado a la mandíbula inferior con un juego de dientes casi completo. Además, el cráneo está conectado al omóplato derecho y a dos pequeños huesos de la aleta del delfín. Se llama fósil único porque todas las piezas siguen fusionadas, aunque los huesos sean de diferentes partes del cuerpo. En total, el delfín probablemente medía unos 2.7 metros de largo. En este momento, solo queda un pequeño puñado de especies de delfines de río en nuestro mundo. Los humanos han destruido los ríos con tal ferocidad que con seguridad solo quedan 3. El delfín de río chino quizás esté extinto, ya que no se lo ha visto en décadas. Los otros 3 se consideran en peligro de extinción. El fósil de Panamá muestra que los delfines de río estaban muy extendidos por todo el planeta. Pertenecía a un grupo de delfines que recientemente habían dejado de vivir en la vasta extensión de agua salada del océano. Se parecía a los delfines oceánicos, pero estaba a punto de desarrollar un hocico más largo y estrecho, como el que tienen los delfines de río modernos. El hocico más largo es mejor para navegar y cazar en ríos. Este delfín de río ha dado a los científicos una línea de tiempo clara sobre cuándo los delfines comenzaron a invadir los ríos del mundo. Hace unos 6 millones de años comenzaron a adaptarse a lugares como el Amazonas, viviendo en abundantes sistemas fluviales. El gato español prehistórico. Se ha descubierto en España una especie completamente nueva de gato prehistórico. Vivió hace unos 15.5 millones de años y era bastante similar al lince ibérico moderno. No era particularmente grande, pero aún así era feroz. Los científicos han llamado al nuevo gato Bigotes Miau Wow. Es broma, se llama Magherifelis peignei. Aunque el nuevo gato fue identificado recientemente, sus restos fosilizados fueron descubiertos hace más de una década, en 2007. Ese es el tiempo que lleva a pasar del fósil que se descubre a un nuevo animal que se confirma. Los científicos tuvieron que analizar los huesos parciales de su mandíbula, observar sus dientes y reunir todas las diferentes pistas. Los científicos creen que cazaba con una técnica muy específica. Tal vez fue directo a la garganta, aplastando el cuello de su víctima con una serie de intensos mordiscos. Pero ¿cómo era el felino prehistórico? Me encantaría contarles lo extraño y único que era el gato, pero ese simplemente no es el caso. Magherifelis peignei se parecía mucho a un gato doméstico moderno, solo que con dientes más grandes y una actitud mucho más luchadora. El milpiés gigante. Hoy en día, Inglaterra no alberga muchos animales aterradores. No tiene ligas de serpientes tóxicas deslizándose por la hierba. Ya no hay osos en las Islas Británicas, ni criaturas marinas aterradoras más allá de sus costas. Pero ese no fue siempre el caso. Inglaterra fue el hogar del insecto más grande que jamás haya existido. Una pesadilla que induce a un bicho espeluznante del que desearás no haber oído hablar nunca antes. Neil Davis, de la Universidad de Cambridge, dijo que fue un descubrimiento completamente casual. En 2018, un trozo de arenisca cayó desde un acantilado junto al mar hasta la playa. La piedra se abrió, revelando lo que parece una huella fosilizada de las orugas de un tanque. Pero en realidad es el cuerpo fosilizado de un milpiés gigante. Estos nuevos descubrimientos están demostrando que Inglaterra es el hogar de algunos monstruos fosilizados realmente espeluznantes. ¿Pero qué tamaño de milpiés era este animal? ¿Podría haberse comido a una persona entera?
Déjame ponerlo de esta manera. El fósil era tan grande que se necesitaron 4 personas para transportarlo. El milpiés, de nombre científico Arthropleura, vivió durante el período carbonífero hace 326 millones de años. Esta fue una época en la que los insectos crecieron hasta alcanzar proporciones gigantescas. La abundancia de oxígeno ayudó a que las criaturas crecieran mucho más de lo que son ahora. 100 millones de años antes del primer dinosaurio, insectos tan grandes como automóviles eran tan comunes como las ardillas en tu parque local. Este milpiés medía aproximadamente 2.6 metros de largo. Ahora sé lo que estás pensando. Medía 2.6 metros de largo, pero como milpiés, seguramente pesaba un par de kilos y era muy delgado. Eso es incorrecto. El extraño insecto pesaba al menos 50 kilogramos y era tan aterrador como lo peor que puedas imaginar. Piensa en las implicaciones de su tamaño. Para crecer tanto, Arthropleura debe haber seguido una dieta muy nutritiva. Hace 300 millones de años, Gran Bretaña estaba en el Ecuador. La masa de tierra estaba cubierta por una exuberante jungla y llena de los primeros anfibios y algunos de los primeros invertebrados. El inmenso alcance de la vida permitió a los insectos gigantes tener una fuente constante de alimento para crecer grande y fuerte. La mini ballena egipcia. África es el hogar de algunas de las ballenas más grandes y antiguas que jamás hayan existido. No me refiero a la costa de África. La mayoría de las ballenas de las que hablo se encuentran en el desierto. Por ejemplo, Tucetus rayanensis. Esta ballena en miniatura vivió hace 41 millones de años y recientemente fue encontrada fosilizada en Egipto. El fósil de la mini ballena fue descubierto cerca de Wadi el Gitán, uno de los cementerios de ballenas más densamente concentrados del mundo. Cuando digo fósil, lo que realmente quiero decir es un diente y algunos huesos. Un equipo de científicos de la Universidad de Mansura descubrió un único diente expuesto en un trozo de piedra caliza y luego el resto de los fósiles. El diente era de una especie de ballena previamente desconocida perteneciente a un grupo extinto llamado Basilosáurido. Los científicos creen que los basilosáuridos fueron algunas de las primeras ballenas que vivieron estrictamente en el agua. Eran los descendientes iniciales de las ballenas terrestres, los precursores de las ballenas que pisoteaban la tierra con sus patas. Lo creas o no, Egipto tiene algunos de los fósiles de ballenas de 4 patas más grandes del mundo. ¿Cómo?, te preguntarás. Esto se debe a que el desierto del Sahara estuvo en el fondo del océano hace entre 60 y 30 millones de años. La pequeña ballena solo pesaba 181 kilogramos y medía apenas 2.4 metros de largo. Es el miembro más pequeño conocido de su orden. Dicho esto, también es el espécimen de ballena totalmente acuática más antiguo jamás descubierto en África. El único diente de esta criatura es una instantánea de la evolución misma. Esta fue una de las primeras ballenas en desafiar las profundidades del mar con sus patas que aún no se habían convertido en aletas. Los científicos le pusieron el nombre del faraón Tutankamón. Fósiles en Gales. Olvídate de los fósiles de ballenas, veamos algunos fósiles en Gales. En 2023, los arqueólogos descubrieron 150 especies fosilizadas desconocidas en un sitio arqueológico marino. Los fósiles son en su mayoría antiguos, de hace unos 462 millones de años. Aunque los científicos no saben con precisión a qué especie pertenecen los fósiles, sí saben qué tipo de criaturas eran. Se trata de restos fosilizados de estrellas de mar, esponjas y gusanos. Y no olvides también algunos percebes. Estos animales marinos provienen de una época crítica de la historia de la Tierra. Surgieron durante la era Ordovicica, justo después del período Cámbrico. La vida en el planeta había explotado a lo grande, pero aún no había llegado a la Tierra. Los únicos animales complejos vivos se encontraban en los océanos. Fue una época en la que los camarones, las algas, los peces y las primeras bestias marinas comenzaron a diversificarse de una manera emocionante. Este nuevo tesoro de vida fosilizada se halló en una cantera, un popular depósito de fósiles llamado Castle Bank. El descubrimiento inicial fue realizado en 2013 por un investigador del museo Amwetfa Simru de Gales. Vio una esponja y recogió algunos fósiles pequeños, pero no se realizó un estudio real hasta el COVID-19. Fue entonces cuando el confinamiento dio tiempo a los científicos para investigar. Ahora han encontrado casi 200 animales que nadie había identificado antes. Algunas de estas criaturas tenían cuerpos blandos y eran diminutas, de solo 1 milímetro de largo. Otras evolucionaron hasta tener piel y exoesqueletos resistentes. Como colección, los fósiles no tienen precedentes. Representan una cornucopia de formas de vida tempranas. Criaturas vivientes que comenzaron hace 500 millones de años. Los científicos esperan seguir identificando a los animales y tal vez ayudar a desentrañar los secretos de la vida misma. El pollo del infierno.
El Medio Oeste no es un lugar particularmente peligroso hoy en día cuando se trata de aves gigantes, pero si vivieras en Dakota del Sur hace 100 millones de años, en el periodo Cretácico, es posible que no hubieras durado mucho. Había un pollo del infierno que vagaba por las Dakotas y se deleitaba con todo lo que le apetecía. Era un dinosaurio que parecía, bueno, una gallina. Pesaba 77 kilogramos y estaba cubierto de gruesas plumas. Los restos fosilizados de esta monstruosidad previamente desconocida fueron desenterrados últimamente en el condado de Meade, donde se encuentra la legendaria formación Hell Creek. La formación es famosa porque algo sucedió aquí hace millones de años que provocó que muchas plantas y animales antiguos se fosilizaran. Investigadores de la Universidad Estatal de Oklahoma fueron quienes encontraron los huesos antiguos. Originalmente pensaron que estaban viendo un dinosaurio llamado Anzu-Williey, pero no, es una especie totalmente nueva, un pollo aterrador procedente de las profundidades de tu peor pesadilla. Los científicos dicen que el pájaro del infierno es un Caenagnatid, parte de la familia más grande de los oviraptorosaurios. O en términos sencillos, un pollo de tamaño humano, con brazos larguiruchos y manos que podían agarrar. La idea de un pollo gigante ya es bastante aterradora, sin manos diestras. El pollo podría haberte levantado y haberte mirado directamente a los ojos antes de comerte. Los científicos han llamado a la nueva especie Eoneopron infernalis, que se traduce literalmente como pollo del amanecer del faraón del infierno. El ictiosaurio glotón. Un antiguo reptil marino, conocido como ictiosaurio, tuvo una última comida verdaderamente legendaria. Fue una última comida tan épica que se las cuento hoy, 240 millones de años después. El ictiosaurio, una criatura parecida a una versión mucho más cruel de un delfín, mordía mucho más de lo que podía masticar. El ictiosaurio medía 4.6 metros de largo, comparable a una canoa. Cuando los científicos comenzaron a observar sus restos fosilizados que fueron encontrados en China, se sorprendieron al hallar un gran bulto en su vientre. Pero este monstruo marino no estaba preñada. Su vientre contenía los restos no digeridos de una criatura reptil parecida a un lagarto llamado talatosaurio. Era solo alrededor de 1 metro más corto que el ictiosaurio. Este increíble refrigerio fallido ha batido muchos récords. Los científicos creen que es la evidencia más antigua de que un reptil marino se alimentaba de un animal más grande que un humano. También es la presa más larga conocida de un reptil marino de la era de los dinosaurios. Nunca antes se había encontrado una criatura tan grande consumida por un animal marino vivo junto a los dinosaurios. Era una comida tan ridículamente grande que el ictiosaurio murió tratando de tragarla. Los científicos están desconcertados en cuanto a por qué el ictiosaurio intentaría siquiera una hazaña tan imposible. Según Ryosuke Motani, de la Universidad de California, los dientes romos sugieren que les convenía comer criaturas blandas como los cefalópodos. Los científicos no creían que los dientes desafilados pudieran usarse para comer presas más grandes y sólidas. Quizás el ictiosaurio estaba aburrido de su comida habitual y quería probar algo nuevo. Quizás el reptil más pequeño fuera enemigo del ictiosaurio. Después de una brutal pelea, tal vez el ictiosaurio decidió comerse a su enemigo. ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Por qué un animal se comería a otro que apenas cabe en su estómago? Déjame saber qué crees que pasó en los comentarios. Los supersentidos de los dinosaurios. Algunos dinosaurios tenían lo que se podrían considerar habilidades sobrenaturales, o supersentidos por así decirlo. Dinosaurios como Teselosaurus negligente, cuyo sentido del olfato no tenía parangón entre los dinosaurios. Un estudio reciente de su cráneo fósil en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte reveló los increíbles poderes nasales de esta pequeña bestia antigua. Los investigadores de la universidad utilizaron el escáner CT para reconstruir el tejido blando dentro del antiguo cráneo del espécimen. Luego compararon las estructuras sensoriales con las de otros dinosaurios. También observaron a sus parientes vivos más cercanos para determinar el tamaño del cerebro del dinosaurio, cómo era su equilibrio y cómo era su olor. Ah, y mencioné que ella era la dama dinosaurio llamada Willow. Según Lindsay Sano, el equipo descubrió que Willow tenía la extraña habilidad de escuchar sonidos de baja frecuencia, pero hubo un aspecto de su audición en particular que tomó por sorpresa a los científicos. Para entenderlo, primero hay que saber que no todos los dinosaurios tenían la misma capacidad auditiva. Todos evolucionaron de manera diferente, por lo que ciertos dinosaurios emitían sonidos que el resto de los dinosaurios no podían oír. Los científicos están bastante seguros de que muchos dinosaurios se comunicaban entre sí como pájaros modernos, piando, rugiendo y vocalizando.
Willow pudo captar una amplia gama de frecuencias, incluida la frecuencia con la que vocalizaba el tiranosaurio Rex. Esto significa que Willow probablemente se había adaptado para reconocer la vocalización de un superdepredador. Al ser un dinosaurio pequeño y excavador que vivía principalmente bajo tierra, esto era una gran ventaja táctica. Teselosaurus fácilmente habría podido evitar toparse con un tiranosaurio Rex escuchándolo. ¿Pero qué pasa con el olor? Su sentido del olfato se ha descrito como súper desarrollado. Podía olerlo todo. Seguramente esto debió a que era un animal excavador. Incluso hoy en día, los animales que pasan una cantidad significativa de tiempo bajo tierra suelen tener un sentido del olfato intensificado. Este nuevo estudio es la primera vez que los científicos vinculan la excavación, las madrigueras y el superolfato con un dinosaurio. El antiguo esturión. En las afueras de la ciudad canadiense de Edmonton, capital de los dinosaurios del Gran Norte Blanco, unos excursionistas encontraron un cráneo fosilizado. Varias de estas personas de fin de semana caminaban por el Parque Capilano cuando se encontraron con los restos de un pez que vivió hace 70 millones de años. Los paleontólogos de la Universidad de Alberta confirmaron que los fósiles pertenecen a un esturión prehistórico. Es posible que hayas comido esturión antes, ya que es un pescado muy popular. Son el pez más grande de Alberta y alcanzan más de 3 metros de largo. Lamentablemente en la actualidad están en riesgo. Se necesitan 25 años para que el esturión alcance la edad reproductiva, lo que significa que es difícil que su número se mantenga positivo con toda la pesca. Pero lo realmente loco es cuánto tiempo llevan existiendo. El esturión del lago ha estado en los sistemas fluviales de Saskatchewan desde antes que se extinguieran los dinosaurios. Y no solo en las provincias occidentales, han vivido en todo el mundo. Recientemente se descubrió un fósil similar en Marruecos, un poco más joven. Fue de hace 66 millones de años y representó el primer esturión encontrado en África. Aunque solo hay un fósil, tal vez hubo millones o miles de millones de estos peces viviendo en los sistemas fluviales africanos a lo largo de la historia. Los científicos creen que los esturiones existen desde hace 200 millones de años. Hay una muy buena razón por la que los pescadores hoy en día se refieren a ellos como fósiles vivientes. La musaraña. Voy a presentarles ahora una criatura prehistórica que algunos podrían considerar aburrida. Esta criatura era algo así como una musaraña o tal vez un poco más como un ratón. Era pequeña, pesaba aproximadamente lo mismo que una pluma y habitaba en el duro ambiente ártico. Durante la era Cretácica, el ratón de hielo vivía en madrigueras bajo el suelo en total oscuridad durante meses. Hace 73 millones de años, el ratón de hielo, formalmente conocido como Siquomys micros, era uno de los habitantes más pequeños pero más fascinantes de la antigua Alaska. Tenía un extraordinario sentido del olfato, igual que el Teselosaurus. Usó sus agudos sentidos para navegar por los bosques prehistóricos, excavando debajo de las hojas y hurgando en el suelo en busca de gusanos e insectos. ¿Pero cómo era estar en Alaska antes de la muerte de los dinosaurios? La verdad es que Alaska no era muy diferente de lo que es ahora. Estaba llena de aves y mamíferos, tal como lo está hoy. Solo que también tenía algunos dinosaurios significativamente enormes. El territorio terrestre de Alaska se extendía más hacia el norte, mucho más hacia el Ártico. Cada invierno, la tierra quedaba sumida en una oscuridad ineludible durante 4 largos meses. Durante esos meses oscuros, el ratón de hielo vivía pacíficamente bajo tierra. Solo pesaba unos 8.5 gramos, lo mismo que 2 finas hojas de papel de copia. Los científicos tuvieron suerte de encontrar al animal. Un par de sus dientes fueron descubiertos por paleontólogos de la Universidad de Alaska mientras buscaban tierra en las orillas de un río en la costa norte. Esta era un área muy remota, a unos 121 kilómetros de Dead Horse. Solo se puede acceder al lugar en avioneta o en moto de nieve. Mientras examinaban la tierra, 2 pequeños fragmentos captaron la atención de un investigador. Eran dientes diminutos del ratón de hielo, cada uno no más grande que un grano de arena. El ratón de hielo está cambiando la forma en que los científicos ven a los animales del Ártico. Antiguamente se suponía que los animales crecían mucho más en las zonas árticas. Cuanto más grande es la criatura, mayores son sus reservas de grasa para la hibernación. Pero este pequeño ratón no tenía reservas de grasa. Era pequeño y ni siquiera podía hibernar. Los científicos creen que debe haber caído en un estado de actividad reducida durante el invierno para mantenerse con vida. Ahora los científicos sienten curiosidad por saber qué otras pequeñas criaturas pudieron haber vivido en la Alaska prehistórica y que aún no se han encontrado. Tácticas de miedo emplumadas. Los científicos actualmente completaron un nuevo y emocionante estudio que involucró a un dinosaurio robot llamado Robopteryx.
El dinosaurio robótico se utilizó para copiar comportamientos de dinosaurios antiguos, lo que permitió a los investigadores obtener información sobre la evolución de sus alas emplumadas. La razón es que los científicos siempre se han preguntado cuál era el sentido original de tener plumas. Las alas pueden crecer sin plumas, lo que sugiere que eran para algo más que volar. Resulta que los primeros dinosaurios pueden haber utilizado las plumas como táctica de miedo. La nueva investigación respalda una teoría con la que no todos los científicos están de acuerdo. Esa teoría es que las alas no evolucionaron para volar, sino para cazar. Los pequeños dinosaurios que cazaban insectos y criaturas diminutas quizás comenzaron a desarrollar alas para poder asustar a sus presas y sacarlas de sus escondites. Imagínate un rapaz tan alto que llega hasta tu rodilla frente a un cultivo de hierba. Quiere los insectos que hay en el pasto, pero no sabe cómo llegar hasta ellos. Entonces, el dinosaurio bate sus alas furiosamente, asustando a los insectos para que salten de sus escondites. ¡Bam! El dinosaurio acaba de asustar a los insectos para que lleguen directamente a su boca. Los científicos confirmaron que esto funcionó usando Robopteryx. Equiparon al dinosaurio robot con alas emplumadas y luego observaron cómo respondían los saltamontes a sus técnicas de miedo. Efectivamente, los saltamontes se comportaron de una manera que le habría proporcionado al dinosaurio robot una comida sabrosa. El resultado final del estudio demuestra que los dinosaurios, sorprendentemente, desarrollaron plumas para ahuyentar a los insectos. Pero esta no es la única prueba que respalda la teoría. Solo se han encontrado un puñado de dinosaurios emplumados. Y hasta ahora, solo se ha encontrado un grupo de dinosaurios con plumas pináceas, necesarias para volar. El resto de los dinosaurios emplumados tenían plumas que ni siquiera funcionaban en el cielo. Número 10. El Pozo de Messel. Hace unos 48 millones de años, miles de animales murieron misteriosamente en un lago profundo, cerca de lo que ahora es la ciudad alemana de Darmstadt. Por alguna misteriosa razón, el lago se convirtió en una trampa mortal para innumerables animales. Sus restos fueron preservados por capas de arcilla y algas muertas. Para entonces, el lago, que había existido durante el Eoceno, cuando las temperaturas globales y los niveles del mar eran mucho más altos, no existía. Los mineros llegaron al sitio en medio del bosque, atraídos por los combustibles fósiles, y excavaron una mina a cielo abierto. Se hizo conocido como Messel Pit. La mina cerró durante la década de 1970, cuando todos se olvidaron de los fósiles en el interior, excepto un pequeño grupo de científicos y otros activistas que se opusieron a convertir el sitio en un basurero. Ganaron la batalla en 1992 y las excavaciones continuaron desde entonces. La mayoría de los sitios paleontológicos están cerrados al público, pero Messel Pit ofrece visitas guiadas a los visitantes. Allí se han encontrado una cantidad inusualmente grande de mamíferos terrestres fosilizados, y los científicos aún no están seguros de por qué. Piensan que el dióxido de carbono de un volcán submarino puede haber burbujeado y asfixiado a todas estas criaturas cerca de la costa. También es posible que los animales hayan muerto por beber agua que contenía floraciones de algas tóxicas, o que hayan sido arrastrados al lago por arroyos cercanos que desembocaban en él. En cualquier caso, está lleno de criaturas prehistóricas con su piel e incluso su carne intacta. Se han encontrado miles de animales en el pozo, incluidos 45 mamíferos diferentes. Algunos de los más fascinantes son una ardilla extinta de 1 metro de largo y caballos prehistóricos preñados. Es como una cápsula del tiempo que permite a los científicos reconstruir el mundo como solía ser. Número 9. El dragón marino más grande de Inglaterra. A principios de este año, los científicos anunciaron el descubrimiento de lo que podría ser el fósil de dragón marino más grande y completo jamás encontrado en el Reino Unido. Con una longitud de 10 metros, la criatura prehistórica vivió hace unos 180 millones de años. Los paleontólogos lo llaman uno de los mayores hallazgos en la historia paleontológica británica, y se han encontrado muchos fósiles allí. Este monstruo marino era un tipo de reptil marino llamado ictiosaurio, que tenía un hocico largo y dientes grandes. Se parecía un poco a un delfín moderno, excepto que daba más miedo. Si bien la especie es conocida científicamente como Temnodontosaurus trigonodon, ya se conocía antes del descubrimiento. Esta es la primera vez que se descubre en el Reino Unido. Un trabajador de conservación llamado Joe Davis encontró el fósil a principios del año pasado mientras caminaba por el área con un colega. Notaron lo que parecían ser vértebras que sobresalían del barro y siguieron los huesos hasta que encontraron lo que parecía ser una mandíbula, momento en que los hombres supieron que probablemente habían descubierto un fósil enorme. Pero ahora los científicos continúan estudiando, conservando los fósiles y publicarán sus estudios más adelante.
Número 8. Extraña anguila antigua. En 1980 se encontró un extraño fósil parecido a una anguila en una cantera escocesa, lo que dejó a los científicos perplejos sobre qué era exactamente. Vivió hace entre 398 y 385 millones de años, mucho antes de que aparecieran los primeros dinosaurios. La criatura desdentada, apodada Palaeostopondylus guni, medía unos 6 centímetros de largo y puede haber tenido un esqueleto cartilaginoso, junto con aletas bien desarrolladas pero sin extremidades. Ha habido numerosos intentos de identificar al animal antiguo, con varios estudios que sugieren que era un pez pulmonado primitivo, un pez mixino o tal vez una especie parecida a un tiburón. Pero la simple verdad es que los científicos han estado desconcertados durante más de 130 años desde su descubrimiento, y lo único en lo que pueden estar de acuerdo es que el misterio continúa a pesar de que se han encontrado muchos más fósiles de la especie. Los expertos se han acercado un paso más a colocar a este fósil en el árbol evolutivo gracias a las imágenes en alta resolución. Sus hallazgos sugieren que la especie podría ser incluso uno de nuestros primeros ancestros. El equipo determinó que el canal auditivo de la criatura se construyó de manera similar a los peces, aves y mamíferos modernos, lo que lo hace más avanzado a lo largo de la línea de tiempo evolutiva que algunas especies que son más primitivas, como el mixino sin mandíbula. Sus características craneales lo ubican en un grupo con todas las demás criaturas de 4 extremidades, y lo que es aún más sorprendente, indican que podría ser el antepasado de todos los tetrápodos. El autor principal del estudio, Tetsuya Hirasawa, dijo que el pez prehistórico está relacionado con los vertebrados con extremidades y dedos, así como animales con aletas en forma de extremidades, pero probablemente está más estrechamente relacionado con los tetrápodos con extremidades, lo que lo convierte en un antepasado cercano a las primeras criaturas que caminaron sobre la Tierra. Es inusual que esta especie careciera de dientes y apéndices obvios, pero es posible que no se hayan fosilizado. Los especímenes encontrados pueden haber estado en una etapa larval o juvenil, o estas características pueden haberse perdido debido a la evolución según Hirasawa, y aunque la especie no se ha colocado definitivamente en la línea de tiempo evolutiva, los hallazgos son prometedores. Número 7. Dinosaurio segador. Hace unos 80 millones de años, durante el período Cretácico, en lo que ahora es Japón, un dinosaurio deambulaba sobre 2 patas equipadas con grandes dedos en forma de cuchillo en sus extremidades superiores. Basándose en un fósil de hueso de pie identificado recientemente, los científicos han determinado que pertenecía a un grupo de dinosaurios bípedos de 3 dedos llamados ptericinosaurios, y si bien la especie puede haber tenido garras aterradoras como Edward manos de tijera, se usaron para cortar vegetación en lugar de matar a otros animales, aunque probablemente sí los usó para defenderse. El espécimen, denominado Paralitericinosaurus japonicus, fue encontrado en 2008 en la isla más septentrional de Japón, Hokkaido, en un área conocida por ser rica en depósitos de fósiles. En ese momento los expertos creían que era un ptericinosaurio, pero tenían poco con qué compararlo en términos de datos. Desde entonces, se han encontrado muchos otros fósiles, con lo que se hace posible que los científicos identifiquen al dinosaurio manos de tijeras como uno que evolucionó más tarde durante el linaje de los ptericinosaurios. Sus garras especializadas fueron un indicador clave de esto, en comparación con las garras regulares de especies anteriores que no fueron diseñadas para ningún uso específico. Si bien es imposible saber qué tan grande era, está claro que el dinosaurio era grande y que pudo haber medido hasta 9 metros de largo y pesado hasta 3 toneladas. Se han encontrado otros fósiles en Asia y América del Norte. Se cree que el grupo se adaptó a la vida costera en ese momento. Los investigadores están trabajando actualmente para descubrir otros 2 especímenes no identificados que se encontraron en Japón. Número 6. Patos demonios. En 1981 los científicos descubrieron los restos carbonizados de huevos prehistóricos que habían sido cocinados al fuego por humanos antiguos. Los fósiles datan de hace unos 50.000 años. Algunos fueron identificados como huevos de emú, pero otros parecían ser huevos de gran tamaño de una especie de ave desconocida que los científicos pasarían las próximas décadas discutiendo. ¿Qué tipo de pájaro era? El debate en curso redujo las especies probables a 2 contendientes: un miembro de un grupo de grandes pájaros parecidos a pavos, conocidos como progura, o los infames patos demoníacos de la perdición, que se conocen con el nombre científico de Genjornis. Una nueva investigación ha demostrado sin lugar a dudas que el pato demoníaco de la perdición fue el ganador. También apodado el último pájaro de trueno de Australia, el pájaro intimidante medía 2 metros de altura y pesaba hasta 240 kilogramos. Sus huevos también eran muy grandes, cada uno pesaba hasta 1.6 kilogramos, y habría sido una gran fuente de proteínas para los indígenas australianos. Incluso hay evidencia de que la
apetito humano por los huevos de la criatura pueda haberla llevado a la extinción, según el Museo de Historia Natural de Londres. Los investigadores analizaron los fragmentos de caparazones antiguos utilizando una técnica llamada secuenciación de proteínas. Debido a que el ADN de los óvulos se había deteriorado con el tiempo, era una buena alternativa para pruebas genéticas. El equipo comparó los resultados con los genomas de las aves modernas y finalmente pudo poner fin al misterio de 41 años. Número 5. Dino con cara de cocodrilo. Uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido fue un enorme dinosaurio con cara de cocodrilo y espalda espinosa que vivió hace unos 125 millones de años en lo que ahora es Inglaterra. Se encontraron fragmentos fosilizados de una especie recién descubierta, apodada Espinosaurio White Rock, frente a la costa sur del país en la isla White. Todavía no se le ha dado un nombre, pero se le ha identificado como el espinosáurido más joven jamás encontrado en Reino Unido. Equipado con un cuello delgado y brazos robustos, los espinosáuridos eran dinosaurios carnívoros que vagaban por la Tierra durante el período Cretácico. La criatura recién descrita estaba relacionada con el Spinosaurus más antiguo, posiblemente anfibio, medía al menos 10 metros de largo y puede haber sido un dinosaurio depredador más grande de Europa durante su tiempo. Se han encontrado pocos fósiles del Spinosaurus, lo que hace que el grupo sea un misterio para los científicos. Los expertos creen que lo más probable es que cazaran en cuerpos de agua, incluidos lagos, ríos y lagunas. No está claro cómo atrapaban a su presa. Algunos científicos creen que nadaban activamente en busca de su objetivo, mientras otros creen que se vadearon y luego arrebataban su cena con sus largas mandíbulas. El descubrimiento del espinosáurido White Rock respalda las afirmaciones de los investigadores de que los espinosáuridos pueden haber evolucionado primero en Europa antes de extenderse a otras partes del mundo prehistórico, y aunque lo más probable es que la criatura fuera muy grande, no era inmune a los depredadores. Las marcas de sus huesos indican que fue devorado por otro temible miembro de su hábitat. Número 4. Pariente de la jirafa antigua. Hace unos 17 millones de años, un pariente extinto de la jirafa, llamado Discorteryx siensi, vivía en lo que ahora es el noroeste de China. Con un cuello y cráneo gruesos, estaba equipado para dar cabezazos con machos rivales en competencia por aparearse. En un nuevo estudio que describe a la especie por primera vez, los científicos mencionaron que el cráneo del animal estaba cubierto con una capa de queratina, que también se ve en especies modernas que se dan cabezazos, como carneros, toros y jirafas. La estructura en forma de disco funcionaba como un casco protector, preparando a la criatura para choques de gran impacto con sus adversarios. Los investigadores creen que el casco incorporado y el cuello grueso del animal recién descrito son rasgos que evolucionaron específicamente en los machos. Tenían dientes de corona alta y eran ideales para masticar hierba, y las pruebas de isótopos indican que la especie era probablemente un herbívoro de campo abierto. Y aunque la criatura puede haber sido un primo lejano de las jirafas de hoy, no era un pariente directo, y se colocó en una rama diferente del árbol genealógico. Como parte del estudio, el equipo examinó el casco de otros parientes de jirafas extintos y descubrió que las diversas especies parecen haber desarrollado sus características específicamente para pelear. La evidencia sugiere que las jirafas modernas obtuvieron sus cuellos largos de las victorias de los machos de cuello largo del pasado que tenían que ganar esas batallas. Esta idea ha existido durante mucho tiempo. De hecho, se introdujo por primera vez en 1996 y contradecía directamente a la teoría ampliamente aceptada de Charles Darwin de que las jirafas descrecían los cuellos para alcanzar las hojas de los árboles de las que se alimentan. Por ahora, el debate sobre cómo y por qué las jirafas obtuvieron sus cuellos ridículamente largos continúa, pero los expertos insisten en que la evolución probablemente jugó al menos un papel parcial. Número 3. Dinosaurio con cara de bulldog. Ubicado en el desierto del Sahara egipcio, el sitio fósil de formación Bajarilla es famoso por ser uno de los ecosistemas prehistóricos más peligrosos del mundo. Los paleontólogos descubrieron hace muy poco una vértebra perteneciente a un dinosaurio carnívoro recientemente descrito que vivió hace entre 145 y 66 millones de años. Durante el período Cretácico, la criatura procedía de un grupo de dinosaurios llamados Abelisáuridos. Al igual que otros miembros de su grupo, era bípedo, lo que significa que caminaba sobre dos patas y tenía la cara acortada como un bulldog. Y aunque la especie, aún sin nombre, era grande e intimidante, seguramente no estaba en la parte superior de la cadena alimenticia, según el paleontólogo Matthew Lamana. Un estudio publicado recientemente compara al dinosaurio con un Tyrannosaurus rex corpulento con brazos aún más rechonchos. Los investigadores creen que lo más probable es que midiera entre 5 a 6 metros de altura, lo que lo hace mucho más pequeño que otros abelisáuridos y otras criaturas que compartían su hábitat. Además de dinosaurios similares, la criatura vivió junto a peces depredadores gigantes, cocodrilos y reptiles marinos que están extintos en la actualidad.
Número 2. Guepardo americano. Después de encontrarse cara a cara con un miembro masculino de su especie en una cueva de un acantilado en el Gran Cañón de los Estados Unidos hace unos 20.000 años, un joven guepardo perdió la batalla cuando fue mordido en la columna. Murió a causa de sus heridas mientras su oponente abandonaba la escena. Sus restos, junto con otros 2 especímenes fosilizados recuperados de las cuevas del Gran Cañón, se sometieron recientemente a un estudio para rastrear el linaje del guepardo americano extinto, conocido científicamente como Miracinonyx trumani. Los investigadores determinaron que la especie puede no haber sido corredores excepcionalmente rápidos como los guepardos africanos de hoy en día, pero que pueden parecerse más a los leopardos de las nieves de hoy. Eso significaría que preferirían los hábitats rocosos y comían cabras, montesas y ovejas. Cuando se descubrieron los fósiles por primera vez, se identificaron erróneamente como pertenecientes a pumas, pero los científicos volvieron a analizar los huesos recientemente y se dieron cuenta de que pertenecían a guepardos americanos. Estaban más estrechamente relacionados con los pumas, pero tenían algunas características que tienen los guepardos africanos modernos, incluso un hocico corto y un cuerpo alargado. El guepardo americano se extinguió hace unos 10.000 años. Antes de eso se encontraba en todo lo que ahora es Estados Unidos. Los científicos incluso creen que la razón por la cual el antílope berrendo moderno puede correr tan rápido es porque en un momento tenía la tarea de superar al guepardo americano. Ninguno de los depredadores modernos de la especie alcanza velocidades ni siquiera cercanas al máximo del antílope de 96.5 km por hora, pero los expertos creen que debe haber una razón por la que son capaces de viajar a una velocidad tan alta, y los misterios que rodean al guepardo americano y los animales con los que compartió su entorno continúan a medida que los investigadores recopilan más información. Número 1. Argentinosaurus. Descubierto en 1987 en una granja en el suroeste de Argentina, el género de saurópodos Argentinosaurus representa uno de los animales terrestres más grandes conocidos de todos los tiempos. Proviene de la diversa familia de los titanosaurios, que consistía en enormes saurópodos que existían en todos los continentes conocidos, y muchos de los cuales prosperaron hasta que los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años. Parece que los paleontólogos no pueden ponerse de acuerdo sobre el tamaño exacto de la criatura, con estimaciones más generosas que sugieren que el Argentinosaurus medía entre 30 y 40 metros de largo y pesaba hasta 100 toneladas, pero incluso las hipótesis más conservadoras sobre su tamaño, que sitúan la longitud del dinosaurio entre 23 y 26 metros de la cabeza a la cola y su peso hasta 75 toneladas, indican que el Argentinosaurus era uno de los animales más grandes que jamás haya existido. Nadie sabe con certeza qué tan grande realmente era el dinosaurio porque solo se conoce a partir de restos fragmentarios, lo que deja a los científicos con la tarea de hacer conjeturas basadas en los restos más completos de saurópodos más pequeños. El Argentinosaurus creció lentamente, tardando hasta 40 años en alcanzar su tamaño máximo. Según lo que saben los expertos sobre otros tiranosaurios, probablemente puso entre 10 a 15 huevos a la vez, cada uno de ellos, que medía hasta 30 centímetros de diámetro. Dado su tamaño, el Argentinosaurus probablemente se movía lentamente, avanzando a un máximo de 8 km por hora. Esto habría hecho que la especie fuera vulnerable a carnívoros más pequeños, pero de movimiento mucho más rápido con los que compartía su territorio, como el Gigantosaurus, que probablemente no pudo haberlo derrotado, pero puede haber tenido fuerza en cuanto al número de animales. El Argentinosaurus es solo un candidato entre varios competidores por el título del animal terrestre más grande que jamás haya existido, incluida esta lista aquí con nombres que me voy a esforzar en pronunciar: Bruatacayasaurus, Funtaloncosaurus acorazado. Número 10. El monstruo cocodrilo. Hace millones de años, había un reptil marino con un cuello inusualmente largo. La criatura vivía en la vía marítima que alguna vez cubrió Wyoming y gran parte de los Estados Unidos. Tenía mandíbulas como las de un cocodrilo y podía mover el cuello de un lado a otro como la trompa de un elefante. Podía decirse que este monstruo con cara de cocodrilo o serpiente era más aterrador que cualquier cosa viva hoy. Era un plesiosaurio, que típicamente viene en 2 tipos distintos. Estaba el plesiosaurio con un cuello largo como el de una serpiente gigante y una cabeza pequeña, y luego estaba el plesiosaurio, que tenía un cuello corto y una cabeza gigantesca como la de un cocodrilo con esteroides. El plesiosaurio descubierto en Wyoming fue completamente único. Investigadores del Colegio de Charleston dicen que el plesiosaurio de Wyoming era un extraño cruce entre los dos. Vivió hace entre 101 y 66 millones de años, oficialmente llamado Serpentisuchus phyterae. Medía 7 metros de largo con dientes como pinchos. Su dieta principal posiblemente consistía en cefalópodos blandos. No fue diseñado para romper huevos como los cocodrilos modernos, sino para perforar carne blanda y pegajosa.
Número 9. El dinosaurio más grande de la historia. Un estudio reciente ha anunciado un nuevo señor de los dinosaurios. Este nuevo dinosaurio es supuestamente el más grande que jamás haya existido, lo que hace que el Tyrannosaurus Rex parezca un pollito. Era un gigante herbívoro casi tan pesado como un transbordador espacial, con un peso increíble de 76 toneladas. Aunque sus fósiles fueron encontrados en el sur de Argentina en 2012, recién ahora los científicos pudieron confirmar su inmenso tamaño. Su nombre es Patagotitan majorum y pertenecía a la familia de los dinosaurios conocidos como titanosaurios. Si el estudio es correcto, el Patagotitan es el más grande de todos los titanosaurios. Los únicos fósiles encontrados fueron descubiertos en la Patagonia y datan de unos 100 millones de años. Solo tenemos 6 fósiles en este momento, lo cual es un gran shock considerando la masiva que es la criatura. Uno pensaría que un dinosaurio tan masivo dejaría mucho más huesos por allí. Los investigadores creen que tenía un promedio de 37 metros de largo con una altura de 6 metros de los hombros. De su enorme cuello fue de donde realmente obtuvo su longitud, haciéndolo tan grande que su cabeza sobresale actualmente en el pasillo fuera de su exhibición en el Museo Americano de Historia Natural. Era demasiado grande para caber dentro del museo. Hasta ahora, el Argentinosaurus tenía el título del dinosaurio más grande de la historia, pero ahora el título ha pasado al Patagotitan. Número 8. Rara momia de dinosaurio. Los científicos creen que se han topado con una momia de dinosaurio en Canadá. El esqueleto completo de lo que parece ser un hadrosaurio fue identificado enterrado en una colina rocosa en Dinosaur Provincial Park, ubicado en Alberta. La razón por la que los científicos llaman momia es porque todo el animal parece estar preservado en la roca, lo que lo convierte en un hallazgo extremadamente raro. El problema es que está en una posición muy precaria. El descubrimiento se realizó por primera vez en 2021 en una misión de exploración realizada por paleontólogos. El parque pasa a ser uno de los depósitos de fósiles más ricos del mundo. Durante la misión, un voluntario notó una parte del esqueleto del dinosaurio que sobresalía de una ladera. El equipo regresó en 2022 y comenzó la excavación. Todavía no han podido sacar completamente al dinosaurio, pero han revelado su cola y su pata. Creen que es un gran dinosaurio con pico de pato, tal vez un juvenil. Eso lo hace más emocionante porque los adolescentes son más raros en el registro fósil. Si los científicos pueden sacar el esqueleto completo de la roca, podrían obtener una mejor comprensión de cómo los hadrosaurios se convertían en adultos y cómo era su desarrollo. Pero con mucho la parte más impresionante es que el esqueleto está cubierto de piel fosilizada. La sugerencia es que debajo de la roca tenemos un dinosaurio completamente momificado con su piel intacta, y esto es muy inusual y es un gran problema porque tal vez, solo tal vez, podamos obtener algo de ADN del dinosaurio. La única parte triste es que los científicos podrían tardar años en extraer minuciosamente el hadrosaurio de la ladera. Número 7. Dinosaurio misterioso gigante. Una especie completamente nueva de dinosaurio con cuernos fue descubierta recientemente en Nuevo México. Bueno, en realidad el espécimen fue descubierto en 1975, pero tomó décadas de investigación en el Museo de Historia Natural de Nuevo México antes de que los científicos pudieran identificar al dinosaurio como un nuevo tipo de animal. Por fin terminaron de limpiar, investigar, comparar muestras y hacer su debida diligencia. Los investigadores ahora han nombrado al dinosaurio Visticeratus froeseorum. Vivió hace 74 millones de años, en la era Cretácica, la última era antes de que el asteroide mortal acabara con los dinosaurios. El dinosaurio es un tipo de ceratópsido, que está emparentado con el famoso Triceratops. Es un herbívoro pesado de 4 patas voluminosas, cuernos largos y un pico en lugar de una boca, y una frente como la de un estante hecho de huesos. Y aunque era una criatura verdaderamente gigantesca, los investigadores creen que es un gigante gentil. Fue cazado principalmente por el Tyrannosaurus Rex, como lo demuestran las marcas dejadas en el cráneo. Los paleontólogos identificaron marcas de mordedura en sus mandíbulas, mejillas y cráneo. Parece haber sido picado ligeramente por algún tipo de tiranosaurio. Lo único que los investigadores no saben es si el tiranosaurio lo mató o solo mordisqueó el cadáver. En cuanto al tamaño, era enorme. Llegó a medir 6 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas. También usó sus cuernos tanto como armas defensivas como para rituales de apareamiento. En caso de los ceratópsidos, el tamaño de sus cuernos realmente importaba si querías asegurar una pareja. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos.
Número 6. Depredadores dientes de sable. Los científicos descubrieron recientemente uno de los primeros felinos carnívoros que vivió hace 42 millones de años. Su nombre es casi impronunciable, llamado Diegoaelurus van Valkenburgae. Vivió en una época en la que los mamíferos depredadores estaban comenzando a descubrir cómo sobrevivir con una dieta de solo carne. Los depredadores aún no se habían desarrollado completamente con herramientas necesarias para seguir una dieta estrictamente carnívora. Una de las nuevas características de la evolución felina fueron los dientes especializados que podían usarse para cortar carne cruda. Esto le dio la ventaja a Diegoaelurus. Desafortunadamente, solo hay una sola pieza en la mandíbula inferior con un par de dientes adjuntos que prueba que este depredador prehistórico de dientes de sable existió. Es la única prueba física que tenemos y de hecho los científicos han hecho mucho con esta única pieza. Saben que el animal pertenecía a la subfamilia de felinos extintos conocida como Macaeroidinae. Ashley Prussett, del Museo de Historia Natural de San Diego, dice que en el momento en que el felino estaba vivo, nunca había existido nada parecido. Un par de ancestros mamíferos habían poseído colmillos, pero nada más tenía dientes como tijeras para cortar en dos a sus víctimas. Este fue el primer felino carnívoro en el árbol evolutivo. Todos los felinos domésticos que hayas conocido obtuvieron sus dientes de este primer salto de la evolución felina. El Diegoaelurus también es probablemente el antepasado del Smilodon fatalis, el felino de dientes de sable más famosos de todos los que vivieron durante la era del hielo. Número 5. Dinosaurio versus antiguo cocodrilo. En 1999 se descubrió un monstruo de dinosaurio de 7 metros de largo cerca de la pequeña ciudad de Marmart, en Dakota del Norte. Era un tipo de hadrosaurio herbívoro llamado Edmontosaurio. El descubrimiento fue enorme porque la criatura tenía piel fosilizada, algo raro en el mundo de la paleontología. El dinosaurio se investigó brevemente y luego se almacenó. Recientemente los investigadores le dieron otro vistazo. Se sorprendieron al descubrir que el Edmontosaurio había sido mordido por un antiguo cocodrilo. Encontraron que su carne estaba desgarrada y que puede ser la razón por la que se conservó como una momia. Los científicos que trabajan en el proyecto dicen que realmente no esperaban encontrar marcas de mordeduras. Los investigadores siempre han asumido que la piel nunca se momificaría si fuera dañada por los dientes de un carnívoro antes de ser enterrada. De hecho, siempre han pensado que la única forma de preservar los tejidos blandos de cualquier tipo era enterrando los restos casi al instante. Por ejemplo, si un dinosaurio quedó atrapado en un deslizamiento de tierra y quedó enterrado bajo montones de sedimentos. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más confuso. Los investigadores identificaron las marcas de mordeduras de un antiguo pariente de cocodrilo y las marcas de mordeduras de un animal diferente que mordió la cola del hadrosaurio. Se cree que al masticar se separó parte de la piel, lo que permitió que se secara durante varios meses antes de que se enterrara y se fosilizara. Número 4. Huevos de dinosaurio. Un descubrimiento reciente de huevos de dinosaurio puede haber demostrado que los dinosaurios operaban en una estructura social compleja. De hecho, los dinosaurios pueden haber trabajado juntos como comunidad de manera que algunos humanos aún no pueden lograr. Todo comenzó en 2013 cuando se exhumaron los huevos en un cementerio de dinosaurios en Argentina. Desde entonces, se han encontrado más de 100 huevos en nidos prehistóricos. Los escaneos han demostrado que todos los huevos pertenecían a una especie de herbívoro llamado Musaurus patagonicus. Las pruebas de las cáscaras demostraron que los huevos procedían de hace 193 millones de años. Pero hay otra parte de este descubrimiento. Los investigadores encontraron huesos fosilizados de 80 jóvenes y adultos en el mismo sitio en Argentina. La parte impactante fue que los restos estaban separados por edad. Por ejemplo, se encontraron huevos y crías tempranas en un lugar, se encontraron adolescentes cerca, pero en un área diferente, y luego se descubrieron huesos de adultos esparcidos por toda el área, generalmente en parejas. Estos dinosaurios vivían en un nido común y eran extremadamente inteligentes. Los dinosaurios jóvenes se congregaron en lo que los investigadores han llamado escuelas, mientras que los adultos pasaban el rato con sus parejas y buscaban comida. Número 3. Avestruz gigante. Hace 85 millones de años, Mississippi fue invadido por gigantescos dinosaurios que se parecían a los avestruces modernos. Fueron llamados ornitomimosaurios, que se traduce aproximadamente como imitadores de aves. No eran pájaros, pero se parecen mucho a ellos, de ahí el nombre. Eran bípedos, lo que significa que corrían sobre dos patas. Estaban lejanamente relacionados con el feroz Tyrannosaurus rex, pero también eran muy diferentes. Estos eran significativamente más pequeños que sus primos tiranosaurios. Fueron
construidos, más livianos y tenía lo único que el tiranosaurio Rex no tenía, brazos largos. Los imitadores de aves tampoco eran estrictamente carnívoros, pero comían una dieta variada de carne y plantas. Tenían picos como los pájaros, pero algunos tenían dientes y otros solo tenían picos. También variaron mucho en el tamaño. Algunos de estos dinosaurios medían hasta 11 metros de altura, mientras que otros no eran más grandes que un perro promedio. Recientemente se descubrieron dos nuevas especies cerca de Luxapalila en Mississippi. Uno pesaba alrededor de 798 kilogramos y todavía estaba creciendo cuando murió. El otro era un 50% más pequeño, y sin embargo fueron encontrados en el mismo lugar y vivieron alrededor de la misma época. Lo que esto parece sugerir es que Mississippi estaba totalmente invadido por múltiples especies de dinosaurios parecidos a avestruz que deambulaban por todo el este de los Estados Unidos y a través de los Apalaches. Número 2. Fósiles misteriosos. En 1907 se descubrieron unos curiosos fósiles en unas dunas de arena en Escocia. Los fósiles no eran huesos preservados, sino más bien los contornos de huesos embosados en algunas piezas de arenisca. La única forma en que los científicos podían estudiar las huellas era crear un molde de cera y llevarlo al laboratorio. Los investigadores creían haber descubierto un reptil extinto de unos 20 centímetros de largo, con una cabeza de gran tamaño, extremidades posteriores largas y un cuello corto. Llamaron a la criatura Scleromochlus taylori, pero nunca pudieron identificar qué era. Pasarían 115 años antes de que los paleontólogos modernos utilizaran escáneres de rayos X para resolver el misterio de una vez por todas, un misterio de 231 millones de años en desarrollo. Los escaneos de rayos X de alta resolución revelaron características anatómicas que nunca antes se habían visto en él. Los escaneos pudieron colocar finalmente al animal dentro de un grupo de reptiles conocidos como Largepetits. Son diminutos reptiles que eran extraordinarios porque compartían rasgos anatómicos con los pterosaurios, los que los convertía en una especie de eslabón perdido en la evolución de los primeros vertebrados voladores del mundo. Los científicos nunca han podido comprender la evolución de los pterosaurios, un grupo de criaturas enormemente diverso que no se parece a nada vivo en la actualidad. Eran algunos de los animales más grandes del planeta, pero también algunos de los más pequeños del planeta. Eran reptiles voladores que tenían tantas formas y tamaños que era difícil saber de dónde venían. El pterosaurio más antiguo vivió hace 220 millones de años y era un organismo volador completamente formado. Simplemente apareció de la nada y luego se ramificó en cientos de formas diferentes. Pero los Largepetits pueden haber tenido algo que ver con la evolución de los pterosaurios. Estos reptiles pueden haber sido los ancestros de los pterosaurios, como lo demuestran ciertas características físicas, específicamente 4 dedos alargados que ninguna otra criatura tenía. Estos 4 dedos eran los que usaban los pterosaurios para sostener sus alas. Sin embargo, sigue siendo un misterio. El Scleromochlus no tenía adaptaciones obvias para ayudarlo a escalar, deslizarse o incluso saltar. Se desconoce cómo pasó de caminar a volar. Número 1. Un colmillo de mamut. Un hombre de la nación Cree de Saddle Lake, en la provincia canadiense de Alberta, hizo un descubrimiento impactante en su propiedad. Harold Cardinal estaba cavando un hoyo en su patio trasero cuando golpeó algo duro, de unos 1.8 metros de profundidad. Al principio se sintió como si hubiera golpeado un trozo de madera con su pala, como si fuera un ataúd, pero cuando quitó la tierra resultó que tenía algo muy especial. Acababa de desenterrar un trozo de colmillo. Harold tenía en sus manos el colmillo de un mamut lanudo que vivía en Canadá hace unos 11.000 años. Estaba en mal estado, roto y agrietado, pero definitivamente era un colmillo. No era todo, solo un fragmento, y podía haber más restos de mamut extinto en algún lugar de su jardín. Se negó a entregar el colmillo a ningún museo, por lo que no sabemos exactamente cuántos años tiene. Tampoco sabemos si Harold encontró algo más desde entonces. En este momento está encantado de tener una pieza real y tangible de la historia antigua en exhibición en su casa, excavada de su propio patio trasero. Gracias por ver el video. ¿Qué harías si descubrieras un colmillo de mamut lanudo en tu jardín? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.